¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no te pide que resistas la tentación sexual, sino que salgas corriendo de ella? A lo largo de toda la Escritura se repiten una y otra vez advertencias sobre los diversos caminos que llevan al pecado. Dios nos llama a resistir al diablo, a velar en oración para no ceder ante la tentación, a abstenernos de matar, a alejarnos de los ídolos. Sin embargo, cuando el tema es la inmoralidad sexual, el tono se vuelve distinto, urgente, directo. En 1 Corintios 6:18, Pablo no sugiere que la enfrentemos ni que oremos al respecto. Él declara sin rodeos: huyan de la inmoralidad sexual. Esa palabra, huyan, no es una recomendación ni una opción. Es una orden. Es la voz del cielo señalando un peligro tan real y tan destructivo que la única respuesta adecuada es escapar sin mirar atrás. No hay argumento que valga, no hay reflexión que justifique quedarse. La respuesta correcta es la huida inmediata. Ahora bien, ¿por qué Dios nos habla así, con tanta firmeza, cuando se trata de este pecado? Para comprenderlo, debemos mirar más allá de la superficie y entender la profundidad con la que este pecado toca nuestras vidas. A diferencia de muchos otros pecados que operan desde fuera, la inmoralidad sexual se anida en lo más íntimo del ser humano. No solo hiere el cuerpo, sino que infecta la mente, desordena las emociones y enturbia el alma. Este tipo de pecado tiene la capacidad de alterar nuestra manera de ver, de pensar y de sentir. Nos aleja del corazón de Dios y nos lanza a un terreno donde el juicio se nubla y la conciencia se debilita. Por eso, huir no es simplemente una estrategia de defensa, sino una medida de preservación espiritual. Piénsalo un momento. Uno huye de una guerra, de un terremoto, de un incendio. Huir significa que la amenaza es tan seria que quedarse no es una opción. Cuando la Biblia dice que huyamos del pecado sexual, nos está alertando que este peligro no es menor. No es una simple tentación para medirnos. Es una amenaza frontal a nuestra vida espiritual. Es como si estuviéramos dentro de una casa ardiendo y la única salida fuera correr con todas nuestras fuerzas. No se trata de razonar, de analizar, de ver hasta dónde podemos resistir. Se trata de escapar cuanto antes, con decisión, con convicción. La orden es clara: huye. Y sí, puede que este lenguaje parezca excesivo en un mundo como el actual, donde la inmoralidad ha sido trivializada, comercializada e incluso celebrada. Pero la verdad de Dios no se adapta a las modas. Él no habla según las tendencias, sino desde la eternidad. Él ve lo que nosotros no vemos. Él entiende las cadenas que se forjan cuando cedemos ante este pecado y conoce las heridas que dejará en el cuerpo y en el alma. Dios no exagera. Él nos ama demasiado como para suavizar la verdad. Ahora bien, ¿qué hace que este pecado sea tan grave? ¿Por qué no se le trata como a los demás? Pablo responde sin ambigüedades. Dice que todos los pecados que el hombre comete son externos al cuerpo, pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. Hay algo en este pecado que lo hace especialmente dañino. Es personal, es íntimo, es profundo. Involucra nuestra carne, pero también nuestra mente y nuestro espíritu. No es una acción aislada. Es una violación directa al diseño que Dios imprimió en nosotros. Cuando caemos en este pecado, usamos el cuerpo, el mismo cuerpo que fue creado para glorificar a Dios, como instrumento de deshonra. Y eso tiene consecuencias. Más adelante en 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo nos recuerda algo fundamental: que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios nos lo dio y que no nos pertenece. Fuimos comprados con un precio altísimo.
no con oro ni plata, sino con la sangre de Cristo. Por eso debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Y cuando pecamos sexualmente, no solo estamos desobedeciendo, estamos profanando ese templo, estamos quebrantando nuestra identidad más sagrada, la de ser morada del Espíritu Santo. El pecado sexual no es simplemente un error moral, es una traición al propósito para el cual fuimos creados. Nos desconecta de nuestra dignidad, corrompe lo que debía ser santo y nos aleja del amor puro de nuestro Creador. Por eso, la palabra no nos invita a dialogar con esta tentación, sino a correr, a huir, a no mirar atrás, porque cuando entendemos el valor que tenemos en Cristo, comprendemos que no vale la pena arriesgar nuestra alma por un momento de placer. Y si Dios dice que huyamos, es porque sabe lo que está en juego. Una de las trampas más insidiosas del pecado sexual es su capacidad para sujetarnos con fuerza invisible. A diferencia de otros errores que podrían aparecer esporádicamente en la vida, este tiene el terrible potencial de convertirse en una atadura continua, una compulsión que se adentra poco a poco en el alma hasta atraparla por completo. Cuanto más se le da entrada, más complicado resulta salir de sus redes. Es como una telaraña húmeda que no solo se adhiere, sino que aprieta. Este poder adictivo no surge por casualidad, sino que encuentra su raíz en la misma manera en que Dios diseñó nuestra intimidad. La sexualidad fue pensada como una bendición sagrada, un vínculo que une a esposo y esposa con una profundidad que ninguna otra experiencia puede lograr. Sin embargo, cuando esta fuerza se saca de su contexto original, que es el matrimonio, no pierde su intensidad. Al contrario, se transforma en una corriente peligrosa que puede arrastrarnos y hacernos perder el rumbo. El apóstol Pedro nos advierte en su segunda carta, capítulo 2, versículo 19, prometiéndoles libertad. Ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo domina. El pecado sexual se presenta como libertad, como placer sin consecuencias, pero es mentira. No ofrece alas, sino cadenas. Todo comienza con lo que parece ser algo insignificante, una mirada furtiva, un pensamiento que dejamos crecer. Y sin darnos cuenta, nos encontramos cediendo más y más terreno, hasta que ya no somos dueños de nuestras decisiones. Lo que inició como curiosidad puede transformarse en una obsesión que nos consume por dentro, robándonos la paz, el tiempo y el propósito. Entramos en un ciclo del cual no podemos salir por nuestras propias fuerzas. Culpa, vergüenza, repetición. La Biblia nos da un ejemplo claro en la vida de Sansón, relatada en los capítulos 13 al 16 del libro de Jueces. Sansón fue escogido por Dios antes de nacer, llamado para liberar a Israel de los filisteos. Tenía una misión santa y el favor divino, una fuerza sobrenatural dada por el Creador. Pero en lugar de vivir enfocado en su llamado, fue cayendo una y otra vez por su debilidad frente al pecado sexual. Vemos cómo se dejaba atraer por mujeres filisteas, ignorando tanto la voluntad de Dios como el consejo de sus propios padres. Es impactante ver cómo alguien con tanta fortaleza física podía ser tan vulnerable espiritualmente. Su historia no es solo una advertencia, es un espejo que muestra que ningún ser humano, por fuerte que parezca, está libre del peligro de dejarse guiar por los deseos carnales. Sansón tenía todo a su favor. Había sido apartado por Dios desde el vientre de su madre. Tenía un propósito claro y el respaldo divino. Pero el deseo no controlado se convirtió en su debilidad más grande. Tomó decisiones una y otra vez, movido por lo que sus ojos veían y su cuerpo deseaba, no por lo que su espíritu sabía.
se enamoró de una filistea en Timnat, en contra del consejo de sus padres, como leemos en Jueces 14. Luego fue visto visitando a una prostituta en Gaza, capítulo 16, y finalmente se dejó llevar por Dalila, quien lo traicionó y lo entregó a sus enemigos, como relata el versículo 21 de ese mismo capítulo. En cada ocasión, Sansón puso su deseo por encima de su llamado, y eso tuvo consecuencias devastadoras. Lo que empezó como atracción terminó en destrucción. Pero antes de seguir profundizando, quiero hacerte una pregunta sencilla. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está hablando, te invito a dejar tu comentario y compartir cómo ha bendecido tu vida. Tu testimonio también puede ser luz para otro. Volviendo al mensaje central, en Jueces 14, 3, se nos revela una escena clave. Sus padres, angustiados, le preguntan: ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar esposa de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón responde: consíguemela, porque ella me agrada. Aquí vemos con claridad cómo su juicio estaba completamente nublado. No escuchó la razón, ni a su familia, ni al Espíritu de Dios. Esa frase, ella me agrada, nos deja ver la raíz del problema. Una atracción superficial, basada en lo que se ve, no en lo que agrada yo. Los padres de Sansón no hablaban por capricho. Ellos sabían desde la sabiduría espiritual que unirse a una mujer filistea podía desviarlo de su destino. Su advertencia era una defensa del alma de su hijo. Pero él, cegado por el deseo, no quiso entender. Esa ceguera es la misma que puede afectarnos hoy, cuando dejamos que el placer momentáneo tenga más peso que la voluntad eterna de Dios. Nos colocamos en terreno peligroso. Sansón no consideró las implicaciones espirituales ni las consecuencias eternas. Solo pensó en lo inmediato, en lo que agradaba a su carne. Así es como el pecado sexual se convierte no solo en una trampa, sino en una prisión que distorsiona nuestra visión y nos aleja de lo que Dios soñó para nosotros. Esta es una de las trampas más astutas del pecado sexual. Nos seduce con el placer inmediato y nos ciega ante la sabiduría que solo el tiempo revela. En nuestra carne ansiamos lo fugaz y olvidamos lo eterno. Así fue con Sansón, aquel que Dios llamó para liberar a su pueblo. En lugar de cumplir su propósito, terminó sin vista, sin fuerza, sin libertad, encadenado por aquellos que debía haber vencido. ¡Qué tragedia! ¡Qué desperdicio de un llamado divino! Todo porque no huyó del pecado cuando tuvo la oportunidad. Es una advertencia que resuena fuerte aún hoy. El pecado sexual tiene el poder de arrancarnos del plan que Dios diseñó para nosotros, lentamente, no de un golpe, sino paso a paso, con pequeñas decisiones que parecen inofensivas, hasta que un día despertamos lejos de donde Dios quería que estuviéramos. La historia de Sansón termina en una imagen desoladora. Jueces 16, 21 lo describe con crudeza. Lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo encadenaron con bronce y lo obligaron a dar vueltas en un molino como si fuera una bestia. ¿Puede imaginarse un contraste mayor? Aquel que fue dotado de fuerza sobrenatural por el Espíritu de Dios terminó siendo esclavo, no solo físicamente, sino espiritualmente. Sus ojos, que tantas veces se desviaron hacia lo prohibido, fueron arrancados. Su fuerza, que debía servir a Israel, fue apagada. Y su vida quedó marcada no por la victoria, sino por la humillación. Y todo comenzó con lo que parecía una elección personal sin importancia. Hay una razón por la cual este tipo de pecado es tan destructivo. No solo daña nuestro cuerpo, también deforma nuestra mente. Nos convence de que lo correcto puede esperar, de que el deber puede ser ignorado, de que el placer
es más urgente que la verdad. ¿Cuántas familias rotas hemos visto? ¿Cuántos matrimonios se han destruido por una aventura pasajera? ¿Cuántos pastores, líderes y hombres de Dios han caído porque se dejaron seducir por lo prohibido? Lo que comenzó con una mirada, con un pensamiento, terminó en desastre. El pecado sexual envenena el juicio, nubla la conciencia y apaga la voz de Dios en el alma. Proverbios 6:32 no deja espacio para dudas. El que comete adulterio carece de entendimiento, y quien así actúa se destruye a sí mismo. Ese versículo no solo nos habla de la acción, sino del proceso. El adulterio no comienza en la cama, comienza en la mente. Personas razonables que en otras circunstancias actuarían con prudencia pueden terminar tomando decisiones irracionales bajo el dominio de este deseo. Lo vimos en David, que arriesgó su reino por una noche de pasión y luego intentó ocultar su pecado con sangre. Sansón, a pesar de su fuerza, fue vencido por su debilidad más íntima. Hoy también seguimos viendo ejemplos de vidas prometedoras arruinadas por decisiones marcadas por el deseo momentáneo. Lo más peligroso de todo es que esta caída rara vez es abrupta. Suele comenzar con pequeñas concesiones. Pensamientos como "no tiene nada de malo mirar" o "es solo una fantasía" abren la puerta al engaño más grande. Y una vez que esa puerta está abierta, el alma comienza a justificarse, a buscar excusas, hasta que lo que antes parecía impensable se convierte en hábito. Es por eso que las Escrituras no nos invitan a resistir este tipo de tentación, sino a huir. La única respuesta sabia ante esta trampa es correr. No jugar con fuego, no acercarse, no dialogar, simplemente huir. Este llamado a huir no es exageración, es sabiduría nacida de la experiencia humana y de la revelación divina. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que subestimaron la fuerza de esta tentación y pagaron un precio altísimo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó. Salomón, el más sabio de todos, fue arrastrado por sus muchas esposas lejos del Señor. Y José, ejemplo de fidelidad, nos mostró el camino correcto. Génesis 39:12 dice que cuando fue tentado, no razonó, no discutió, no dudó, huyó, dejó su manto y escapó. Esa es la imagen que debemos tener grabada en el corazón, porque en este tipo de batalla, la victoria no se obtiene quedándose firme, sino sabiendo cuándo apartarse antes de que sea demasiado tarde. Pero José no se detuvo a discutir, ni intentó resistir con su fuerza humana. Salió corriendo de esa casa, dejando su manto atrás en las manos de la mujer. Él sabía que no se trataba de ser valiente a los ojos del mundo, sino de ser sabio delante de Dios. La Escritura no nos llama a negociar con la inmoralidad, nos llama a huir de ella. Y eso, queridos hermanos, no es cobardía, es obediencia. Porque cuando se trata de tentaciones sexuales, por más fuerte que nos creamos, nuestra voluntad muchas veces no es suficiente. Necesitamos poner distancia entre nosotros y aquello que puede hacernos caer. Esa distancia puede implicar no frecuentar ciertos lugares, alejarnos de ciertas situaciones o incluso cortar relaciones que nos exponen. A veces significa instalar filtros en nuestros dispositivos o rodearnos de hermanos en la fe con quienes rendir cuentas. Pero en el fondo, huir de la inmoralidad es más que una decisión externa, es una transformación interior. Cristo nos enseñó en Mateo 5, 27, 28 que el adulterio comienza en el corazón cuando se mira con codicia. Es ahí donde inicia la batalla, no en lo que se ve afuera, sino en lo que habita dentro. Por eso, no basta con huir físicamente, también debemos vigilar nuestros pensamientos. Capturar todo pensamiento impuro y rendirlo a Cristo antes de que eche raíz. Como nos dice Pablo en Romanos 12:2,
No debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Solo así podremos discernir la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si alguien piensa que es demasiado tarde, que ha caído muy bajo, escuche esto. Cristo puede limpiarte, puede renovarte. En 1 de Juan 1:9 se nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No esperes al borde del abismo para pedir ayuda. La sabiduría está en alejarse al primer indicio de tentación, no en ver cuán cerca puedes estar sin caer. La gracia de Dios no es una excusa para seguir pecando, es una puerta abierta para salir del pecado. En Juan 8, cuando trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús no la condenó, pero tampoco la dejó igual. Le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Eso es el evangelio, hermanos, perdón, pero también transformación. No podemos jugar con la gracia como si fuera un permiso para pecar. Pablo lo deja claro en Romanos 6, 1, 2. ¿Vamos a seguir pecando para que abunde la gracia? De ninguna manera. Hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo en él. La gracia nos llama a vivir una vida diferente, una vida santa. Y por eso huimos de la inmoralidad, no porque temamos a Dios como a un juez, sino porque honramos lo que Cristo hizo por nosotros. Porque el pecado es astuto y nuestra carne es débil, y sabemos que solo en Cristo hay verdadera libertad. Y hay algo más que no podemos ignorar. El pecado sexual no solo daña nuestras relaciones, también nos aleja de Dios. Pablo dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y no se refiere solo a una muerte física, sino a una separación espiritual. Cuando andamos en pecado, nos estamos alejando activamente de Dios. Y cada paso lejos de Dios es un paso hacia la muerte espiritual. Isaías 59:2 nos recuerda que nuestras maldades hacen separación entre nosotros y nuestro Dios. Por eso, hermanos, no tomemos a la ligera este llamado. No es simplemente un consejo sabio, es una advertencia llena de amor. Dios no quiere nuestra destrucción, quiere nuestra restauración. Pero eso comienza con una decisión: huir de lo que nos aparta de Él y correr hacia aquel que nos ama con un amor eterno. Cuando el pecado gobierna el corazón, levanta un muro entre nosotros y Dios. No se trata de una metáfora lejana, es una verdad viva que muchos han sentido en carne propia. El pecado sexual en particular tiene un poder tremendo para erosionar esa conexión con el Padre. ¿Por qué? Porque profana algo que Dios hizo sagrado, la intimidad entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio. Un reflejo vivo de la unión entre Cristo y su iglesia, como lo describe Efesios 5, versículos 30 y 32. Cuando escogemos usar esa intimidad fuera del plan de Dios, no estamos simplemente cometiendo un error moral. Estamos despreciando el diseño divino y abrazando el nuestro propio. Esto no es una idea teológica sin rostro. Se manifiesta en lo cotidiano, en el alma que ya no siente la presencia de Dios, en el silencio de una oración que parece no llegar al cielo, en esa distancia invisible que se instala entre nosotros y el Creador. Nos sentimos tan avergonzados que evitamos abrir la Biblia o simplemente dejamos de orar. Y con el tiempo, esa culpa puede erosionar nuestra fe, haciendo que cuestionemos si Dios aún nos ama, si su salvación sigue vigente para nosotros. Es una herida espiritual profunda, un riesgo enorme que Dios no toma a la ligera. Por eso su palabra es tan clara al advertirnos con tanta firmeza contra este pecado. Piénsalo. ¿Tiene sentido intercambiar unos minutos de placer por una eternidad sin la presencia de Dios? ¿Vale la pena comprometer
una relación eterna con el Señor por encuentros pasajeros que no dejan más que vacío? La respuesta es clara. No existe lugar más alto, más lleno de gozo, más verdadero que vivir bajo la mirada amorosa de nuestro Dios. ¿Por qué renunciaríamos a ese tesoro por algo que se desvanece tan rápidamente, algo que no puede ofrecernos plenitud? Esas son las preguntas que deben estar presentes en nuestro corazón cuando la tentación sexual aparece. Porque en esos momentos tendemos a ver solo lo inmediato, lo que brilla un instante, ignorando las consecuencias eternas. Pero el llamado de la palabra es mirar más allá del instante. En 2 Corintios 4:18, Pablo nos recuerda que no debemos enfocarnos en lo que se ve, que es pasajero, sino en lo invisible, lo eterno. Esa es la perspectiva que necesitamos abrazar. El pecado sexual puede seducir con promesas momentáneas, pero no permanece. Lo que sí permanece es nuestra relación con Dios. Y cuando la vemos en esa luz, todo cambia. Hebreos 11:25 nos habla de Moisés, quien escogió ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar los placeres del pecado por un breve tiempo. Él entendió que la obediencia trae una recompensa eterna, y nosotros, como Él, debemos alimentar esa visión eterna si queremos mantenernos firmes. No es fácil, pero es posible cuando recordamos el valor incalculable de caminar con Dios. En el Salmo 16:11, David proclama que en la presencia del Señor hay plenitud de alegría y delicias eternas a su derecha. Esa es la promesa que debemos aferrar con todo el corazón. Nada en este mundo, por intenso que parezca, puede igualar la dicha de estar cerca de Dios. Por eso se nos llama a alejarnos de los deseos carnales, a vivir una vida de pureza, una vida que honra la palabra. Pablo, en Gálatas 5:16, nos ofrece una llave poderosa: vivan por el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. No se trata solo de esforzarse o de cumplir reglas, sino de vivir en comunión constante con el Espíritu Santo. Dejar que Él dirija nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros actos. Cuando hacemos esto, nuestros anhelos cambian. Lo que antes nos atraía comienza a perder su poder, porque ahora conocemos una alegría superior, la que proviene de caminar en obediencia. Pablo lo amplía aún más en Gálatas 5:22-23, donde habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Esos frutos no nacen del esfuerzo humano, nacen de una vida rendida a Dios. Y en esa rendición encontramos la fuerza para vencer, para elegir lo eterno por encima de lo momentáneo. Así es como se vive una vida verdadera. Así es como se vence. Cuando hablamos del dominio propio, no estamos hablando solo de fuerza de voluntad humana. Estamos hablando de algo que nace como fruto del Espíritu Santo en nosotros. No es una lucha que enfrentamos solos. Cuando le damos espacio al Espíritu de Dios en nuestra vida, Él comienza a moldearnos, a fortalecernos desde adentro. Así es como encontramos la capacidad de resistir las tentaciones sexuales y de caminar en santidad. Pero quiero que entiendas algo, hermano, hermana. Vivir guiados por el Espíritu no ocurre de forma automática. No es como encender una luz y ya está. Es una decisión que se toma cada día. Es elegir buscar a Dios cada mañana, hablar con Él en oración, sumergirnos en su palabra, obedecer su voz aunque cueste. Es entregar nuestra voluntad a la suya, creyendo con todo el corazón que sus caminos son más altos, más sabios, más seguros que los nuestros, como bien lo expresó Pablo en Romanos 8:13. Porque si viven conforme a la carne, morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán.
Ahora, hay un aspecto del pecado sexual que lo hace aún más peligroso, más insidioso. No solo afecta al cuerpo, como dice la Escritura, sino que abre puertas invisibles, espirituales, entre nosotros y la otra persona. Puertas que no siempre sabemos a dónde conducen ni qué hay detrás de ellas. Cuando nos unimos sexualmente fuera del plan de Dios, algo más profundo que lo físico está ocurriendo. Pablo lo explicó con claridad en 1 Corintios 6, 16. ¿No saben que el que se une a una prostituta es un solo cuerpo con ella? Porque está escrito, los dos serán una sola carne. Mira lo que dice, una sola carne. Esto no es solo una expresión poética, es una realidad espiritual. Cada unión sexual establece un vínculo del alma, un lazo que une corazones, memorias y espíritus. Incluso en relaciones pasajeras, casuales, ilícitas, hay una conexión que se forma. Eso es parte del diseño de Dios para el sexo, una fusión sagrada dentro del matrimonio. Pero cuando ese diseño es quebrantado, cuando cruzamos límites que Dios estableció por amor y protección, esas conexiones pueden volverse tóxicas, dañinas, incluso peligrosas a nivel espiritual. Y en casos extremos, esas puertas mal abiertas pueden invitar influencias que no vienen de Dios. Por eso Pablo advierte con tanta firmeza en 2 Corintios 6, 14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Aunque muchas veces este versículo se aplica al matrimonio, su alcance es mayor. Habla de cualquier tipo de intimidad, porque cada encuentro íntimo involucra el alma. Cuando compartimos esa parte de nuestra vida con alguien que no comparte nuestra fe, nuestros valores, nuestra visión del reino, corremos el riesgo de quedar expuestos espiritualmente, debilitados, confundidos. La sexualidad es ante todo un acto espiritual. No fue inventada por la cultura ni por el placer humano, sino por Dios mismo. Fue pensada como un lazo poderoso entre el esposo y la esposa, un reflejo profundo de la unidad que Dios desea con su pueblo. Génesis 2, 24 lo expresa así: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Esa es la intención original: unidad, compromiso, fidelidad, amor santo. Y esa intención permanece, incluso cuando el ser humano la distorsiona, porque aun cuando usamos mal ese regalo, sus efectos siguen siendo reales. Esta verdad central sobre la sexualidad ha sido ignorada, despreciada o simplemente olvidada en nuestro tiempo. Hoy en día, el sexo se reduce a una experiencia física, a una emoción pasajera, a un deseo que busca satisfacción inmediata, pero Dios nunca lo vio así. Desde el principio, el Creador nos enseñó que el sexo tiene una dimensión espiritual profunda. Cuando en la Biblia se habla de una sola carne, se está hablando de una unión que va más allá de lo corporal. Es una entrega de vidas, una mezcla de almas. Por eso el matrimonio es usado tantas veces como imagen del pacto entre Dios y su pueblo, o entre Cristo y su iglesia. Porque no hay nada más íntimo, más comprometido, más sagrado que esa unión. Y así como el Señor es celoso de su relación con nosotros, también desea que cuidemos, santifiquemos y protejamos nuestra sexualidad como un reflejo de esa alianza divina. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 31 y 32, Pablo retoma las palabras del Génesis cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán una sola carne. Luego añade que este es un misterio profundo, pero que se refiere a Cristo y la iglesia. Esto nos da una perspectiva impresionante
de la sexualidad humana. No es simplemente una función física, sino una imagen viva de la unión espiritual que Dios desea tener con su pueblo. Al entender esto, se hace evidente por qué el pecado sexual es tan grave ante los ojos del Señor. No se trata solo de quebrantar una norma, sino de deformar algo que fue creado para reflejar el amor puro y santo de Dios. Es transformar un don sagrado en una búsqueda de placer momentáneo. Por eso Pablo, en 1 Corintios 6:18, nos exhorta a huir de la inmoralidad sexual, porque es un pecado contra nuestro propio cuerpo. Es una transgresión que hiere no solo nuestra carne, sino también nuestra esencia espiritual, ya que somos templos del Espíritu Santo. Cuando dos personas se unen en el acto sexual, se establece una unión de carne, sí, pero también un vínculo espiritual profundo. El problema, querido amigo, es que muchas veces no sabemos con qué carga espiritual viene la otra persona. No conocemos los lazos que ha tenido, ni las influencias invisibles que la han marcado. Y al unirnos a ella, también nos estamos uniendo, sin saberlo, a esas mismas influencias. Lo que debería ser una expresión de amor santo y entrega mutua, puede convertirse en una puerta abierta a fuerzas espirituales que no comprendemos. La mayoría de las personas en nuestra sociedad moderna no tienen conciencia de esta dimensión espiritual. Se habla del sexo como algo físico, emocional, biológico, pero se ignora lo más importante, su significado espiritual. La palabra de Dios nos lo dice sin rodeos: los dos serán una sola carne. Este vínculo se forma independientemente de si la relación fue bendecida o no por Dios. Aún en una relación casual o fuera del matrimonio, el lazo espiritual se establece y sus consecuencias no pueden tomarse a la ligera. Cuando compartimos nuestra intimidad con alguien, no estamos entregando solo nuestro cuerpo. Estamos abriendo nuestra alma, nuestra vida interior a otra persona. Y el peligro radica en que muchas veces no tenemos idea de lo que permitimos entrar. Cada ser humano carga con una historia, con luchas, con influencias que no siempre son visibles. Pueden ser recuerdos de heridas no sanadas, experiencias marcadas por el pecado o incluso vínculos con lo oscuro. Y al unirnos sexualmente a alguien, nos estamos conectando con todo eso. Si la otra persona ha estado expuesta a fuerzas espirituales negativas o ha participado en actos impuros, nos abrimos a que esas mismas fuerzas afecten también nuestra vida. Es como tender un puente invisible entre dos almas, y todo lo que hay al otro lado puede comenzar a cruzar hacia nosotros. Esto ayuda a comprender por qué tantos hombres y mujeres relatan cambios inesperados en su forma de ser tras haberse involucrado en relaciones ilícitas. De repente comienzan a luchar con tentaciones que antes no conocían, o se sienten perturbados espiritualmente de una manera que nunca habían experimentado. Algunos incluso cuentan manifestaciones que no saben explicar, cosas que no pueden atribuir a lo físico ni a lo emocional. Por eso la palabra nos advierte tantas veces sobre la inmoralidad sexual. No es solo una enseñanza moral, es un llamado a proteger nuestra vida espiritual. Nuestro Padre Celestial, en su infinita sabiduría y amor, no busca limitarnos por capricho, sino protegernos de los peligros que no siempre podemos ver. Él sabe que al alejarnos de su diseño, nos exponemos a heridas profundas y a influencias que pueden destruirnos desde adentro. Y aunque a veces pensemos que sus mandamientos son estrictos, en realidad son un escudo de amor. En realidad, lo que el Señor estaba haciendo era protegernos de potencias invisibles, de autoridades malignas, de los que gobiernan en esta oscuridad presente,
de fuerzas espirituales del mal que operan en las alturas, como lo dijo claramente el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Esta mirada transforma por completo nuestra manera de entender los mandamientos de Dios en cuanto a la sexualidad. No se trata de normas rígidas diseñadas para quitarnos el gozo, sino de directrices amorosas de un Padre que desea resguardarnos de heridas espirituales profundas. Cuando Pablo menciona potestades y autoridades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, nos está recordando que habitamos un mundo donde el conflicto espiritual es constante y real. Estas entidades no son ideas simbólicas, son fuerzas verdaderas que afectan nuestras decisiones, nuestras emociones y, si no tenemos cuidado, nuestro destino eterno. El pecado sexual, por su vínculo directo con lo íntimo y lo espiritual, abre puertas peligrosas a estas influencias. Al apartarnos del camino establecido por Dios, bajamos nuestra guardia y nos hacemos vulnerables a influencias que buscan alejarnos de su presencia. Por eso el Señor nos trazó un marco claro y firme sobre el comportamiento sexual. Él sabe que si vivimos dentro de ese marco, al reservar la intimidad para el vínculo sagrado del matrimonio entre un hombre y una mujer, estamos cubiertos, estamos bajo su protección. El matrimonio no es solo una estructura social, sino una muralla espiritual. Dentro de él, la expresión del amor físico puede ser vivida con gozo, con paz, sin temor a lo que se mueve en lo oculto. Incluso, esa intimidad dentro del matrimonio puede convertirse en un medio para acercarnos más al corazón de Dios, porque la vivimos en obediencia y bajo su bendición. Entonces, ¿por qué tantas veces decidimos ignorar las advertencias del Señor? ¿Por qué seguimos acercándonos al fuego cuando sabemos que quema? Hay momentos en que necesitamos detenernos y reflexionar profundamente sobre estas preguntas. No basta con saber lo que está bien o mal. Necesitamos examinarnos sinceramente. A veces, incluso conociendo los riesgos del pecado sexual, nos dejamos arrastrar. Y parte de esa lucha está dentro de nosotros mismos. Pablo lo expresó con fuerza en Romanos 7, 15, 20, cuando habló de ese combate interno donde terminamos haciendo aquello que no queremos, sabiendo que no es lo correcto. Es el conflicto de nuestra naturaleza caída, pero no es solo eso. Vivimos en una cultura que ha desdibujado los límites. Nos presentan como normal lo que Dios llama pecado. La sociedad nos bombardea con ideas que exaltan el sexo fuera del matrimonio. Nos lo pintan como algo natural, deseable, incluso necesario para ser felices. Con el tiempo, esas ideas erosionan la verdad en nuestros corazones y comenzamos a ver los mandamientos de Dios como antiguos o exagerados. Además, la lógica del mundo actual nos empuja hacia lo inmediato. Todo tiene que ser rápido, placentero, sin demora. El pecado sexual ofrece placer al instante, mientras que las bendiciones de la obediencia parecen lejanas. Pero no debemos olvidar que las consecuencias del pecado no son imaginarias, son concretas. Matrimonios se rompen, hogares se destruyen, almas se hieren. Todo porque no escuchamos la voz de Dios. Por eso es tan urgente responder con seriedad al llamado divino de alejarnos de la inmoralidad. No es un capricho de la fe, es una advertencia de amor. No se trata simplemente de optar entre el placer y la privación, sino de decidir entre una satisfacción que dura un momento y una alegría que permanece para siempre, entre el deseo que se apaga rápido y una plenitud que nunca se agota. Cuando tomamos la decisión de obedecer a Dios, estamos abrazando lo que verdaderamente nos beneficia, aunque en el momento no lo comprendamos del todo. Huimos de la inmoralidad sexual no porque Dios quiera robarnos algo,
sino porque Él anhela que vivamos libres del dolor que el pecado deja atrás. Necesitamos arrepentirnos con sinceridad y permitir que la sangre de Jesucristo nos purifique por completo. Hay algo vital que debemos entender: el corazón que hay detrás de cada mandamiento de Dios. Él no es un ser caprichoso que dicta normas para amargarnos la vida. Al contrario, es un Padre que ama profundamente, que ve más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver y que desea salvarnos del sufrimiento evitable. Cada uno de sus mandamientos es una manifestación viva de su sabiduría, diseñada para protegernos y conducirnos a una existencia plena y llena de gozo verdadero. Por eso, cuando nos advierte que nos alejemos de la inmoralidad sexual, lo que nos está diciendo es: te amo demasiado como para permitir que te destruyas. Él conoce el poder que el pecado sexual tiene para destruir vidas, corazones y almas. Sabe cómo puede desgarrar lo más profundo de nuestro ser. El libro de Proverbios capítulo 5 versículos 3 y 4 nos muestra con claridad este peligro. Los labios de la mujer inmoral pueden parecer dulces como la miel y su voz suave como el aceite, pero al final su influencia es amarga como el ajenjo y penetrante como una espada afilada. Lo que empieza como algo tentador puede terminar como una cadena que nos aprisiona y nos hiere. Dios, en su gran compasión, quiere evitarnos esas heridas. Por eso el arrepentimiento es una necesidad urgente. Arrepentirse es más que sentir remordimiento, es decidir cambiar por completo de dirección, tanto en nuestra mente como en nuestras acciones. Cuando dejamos atrás el pecado sexual, estamos confesando con humildad que el camino del Señor es mejor que el nuestro y que deseamos andar conforme a su voluntad, no siguiendo los impulsos de nuestra carne. La buena noticia es que Dios no nos rechaza. Él nos recibe, nos perdona y nos limpia. Como dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. No importa cuán profundo sea el pecado, la sangre de Jesús es más poderosa que cualquier culpa. Y ese perdón abre una nueva puerta, una vida nueva, una vida de pureza, de santidad, de propósito eterno. El apóstol Pedro nos lo recuerda con fuerza en su primera carta, capítulo 1, versículos 15 y 16. Así como el que nos llamó es santo, nosotros también debemos ser santos en todo lo que hacemos. Porque está escrito: sean santos porque yo soy santo. Esta no es una sugerencia para el creyente, es una necesidad. Ser santos no significa simplemente no pecar, sino buscar apasionadamente reflejar a Cristo en cada rincón de nuestra vida, incluida nuestra sexualidad. La pureza no empieza en el cuerpo, sino en el corazón. Es un cambio profundo, interno, donde el Espíritu Santo transforma nuestros pensamientos y alinea nuestros deseos con los de Dios. El apóstol Pablo nos lo enseña en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación es la base para una vida de pureza. Necesitamos alimentar nuestra mente cada día con la verdad eterna de la palabra de Dios, meditar en ella, dejar que moldee nuestra manera de ver el mundo. Y al mismo tiempo, debemos ser firmes en proteger nuestra mente de todo aquello que pueda contaminarla. Esto incluye ser selectivos con lo que miramos, leemos o escuchamos. Hay mensajes, imágenes, músicas, lecturas que, sin que lo notemos, encienden deseos que nos alejan del plan de Dios. Vivir en santidad es también una búsqueda activa de Cristo. Cuanto más nos acercamos a Él,
más nos alejamos del pecado. A medida que experimentamos su amor, su gracia y su presencia, los placeres fugaces del pecado van perdiendo su brillo. El Salmo 16, versículo 11, lo expresa de una manera hermosa. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando probamos esa alegría profunda que solo la presencia de Dios puede darnos, las demás cosas ya no nos tientan igual. Por eso quiero animarlos con todo mi corazón. No solo escuchen la voz de Dios, sino respondan a ella. Entréguenle su vida cada día. Como Pablo dijo en Filipenses 2:12, trabajen en su salvación con temor y temblor. Porque en esta vida hay caminos que parecen correctos, pero solo uno conduce a la vida eterna. La decisión es personal y es urgente. No quiere decir que tengamos que ganarnos la salvación con nuestras obras. Eso iría en contra del corazón mismo del Evangelio, que proclama con claridad que la salvación es un regalo inmerecido, recibido por medio de la fe. Efesios 2, versículos 8 y 9 nos lo recuerdan. En cambio, cuando se nos llama a trabajar en nuestra salvación, se nos está invitando a vivir conforme a la nueva vida que Cristo nos ha dado. Es un llamado a caminar con seriedad en nuestra fe, sabiendo la profundidad de lo que significa estar en Cristo y cómo eso transforma nuestras decisiones cotidianas. El temor y temblor no alude a un miedo que paraliza, sino a una reverencia profunda, un respeto santo por el Dios que nos rescató. Es comprender la grandeza del sacrificio de Jesús y responder con un deseo genuino de vivir para glorificarlo. Al aplicar esto al ámbito de la pureza sexual, comprendemos que los mandatos de Dios sobre este tema no deben tomarse a la ligera. No podemos vivir con una actitud despreocupada respecto al pecado sexual, pensando que la gracia de Dios es una excusa para seguir pecando. Todo lo contrario, esa gracia debería impulsarnos a buscar la pureza con más fervor. Pablo lo expresa con fuerza en Romanos 6, versículos 1 y 2. ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo podríamos continuar en él? Así, vivir la salvación en esta área específica implica tomar decisiones conscientes, a menudo difíciles. A veces significa alejarnos de personas o ambientes que nos empujan hacia la tentación. Tal vez implique instalar herramientas que nos ayuden a rendir cuentas o buscar apoyo profesional para superar patrones destructivos. Puede significar abrir el corazón con personas de confianza dentro de la comunidad de fe. Todo esto forma parte de un proceso continuo en el que rendimos nuestra sexualidad a Dios, creyendo que sus caminos son más sabios y seguros que los nuestros. Existen dos caminos ante nosotros. Uno es amplio, lleno de opciones, donde cada uno hace lo que quiere. Es el camino del mundo. El otro es estrecho, difícil de recorrer y pocos lo eligen. Es el camino donde seguimos a Jesucristo, llevando nuestra cruz, renunciando a los placeres efímeros de este mundo. Esta imagen de los dos caminos que Jesús presenta en Mateo 7, versículos 13 y 14, cobra un significado especial cuando hablamos de sexualidad. El camino ancho en este contexto es el de la satisfacción inmediata, del deseo sin límites, del haz lo que sientas. Es el camino que la cultura moderna aplaude, donde se nos dice que nuestros cuerpos nos pertenecen por completo y podemos hacer con ellos lo que queramos. A simple vista, este camino parece liberador, ofrece placer, promete realización personal, pero como advirtió el Señor, ese sendero conduce a la destrucción. Y lo vemos: matrimonios quebrados, familias rotas, corazones heridos
por relaciones fugaces, enfermedades que se propagan y un vacío interior que ningún placer puede llenar. En cambio, el camino estrecho es el de obedecer a Dios, el de dominar nuestros impulsos, el de la autodisciplina. Es reconocer que nuestros cuerpos no son nuestros para usarlos a nuestro antojo, sino que son moradas del Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Este camino guarda la intimidad sexual para el marco del matrimonio, tal como fue diseñado por el Creador. En una sociedad saturada de imágenes y mensajes sexuales, este camino puede parecer anticuado o incluso imposible, pero aunque requiera sacrificio y renuncias, es el único que conduce a la vida verdadera, a esa vida en abundancia que Jesús nos prometió en Juan 10, versículo 10. Es el camino que nos permite experimentar la sexualidad como un don sagrado, una expresión de amor profundo y fidelidad dentro del matrimonio. Esa es la belleza del plan de Dios. Esa es la meta hacia la cual debemos caminar.